Está grabando. Audio. Bien. Verifico porque si no, a veces después no se ve nada. Presentando. Pantalla completa. ¿Ven acá la pantalla donde hay un planito de un circuito? Sí, profe, se ve. ¿Se ve? Bueno, esta herramienta que hay acá abierta se llama KDesimu, ¿sí? Yo se lo voy a subir al Classroom, el instalador, para que ustedes lo instalen en la computadora. Lamentablemente no está, ¿cómo se dice? No está para el celular. Pero bueno, por ahí si tienen alguna computadora, no importa de qué modelo sea, lo que tiene es que es bastante liviano el programa, ¿sí? Entonces funciona. Yo les voy a dejar el instalador y las instrucciones de cómo instalarlo y cómo abrirlo. Es un programa que está medio craqueado en internet, digamos. Hay una clave dando vuelta que uno tiene que colocar cada vez que lo abre. Pero después funciona. ¿Sí? Uno cuando lo abre le pide una clave, coloca la clave y arranca. Este programa lo que tiene es que, bueno, uno puede diseñar todo el rótulo y después todo lo que dibuja dentro de ese rótulo lo puede imprimir directamente como un plano. Eso ya, digamos, no nos vamos a meter ahí porque no tenemos tanto tiempo. Pero si ustedes buscan en internet cómo configurar el KDesimu, es más, hay cursos así en YouTube cortitos de KDesimu donde explican todo y más todavía. ¿Sí? Pero básicamente lo bueno que tiene este programa es que uno puede simular. Voy a ver si agrando todo. Bueno, acá tiene la barra de herramientas en la parte superior, donde tenemos herramientas de edición para guardar, para abrir, abrir algún archivo. Tenemos herramienta para hacer zoom. Ahí ven todo el circuito. Sí. Sí. Sí, profe. Buenísimo. Y después hay herramientas, digamos, en la barra que sigue abajo, son herramientas para insertar dispositivos. Por ejemplo, donde dice alimentaciones, diferentes fuentes de alimentación, ¿sí? Le llama L a lo que es fase, N a neutro, bueno, y P es protección, conductor de protección. Después, por ejemplo, una línea trifásica, pueden bajar una fuente trifásica que la simboliza. Acá, por ejemplo, donde dice LL, tiene 4 bornes y dice LLLN, ¿sí? No está diferenciado como RST y neutro, sino solamente como línea, línea, línea y neutro. Ahí ingresó alguien más, en un segundo. Lucas Alegre. Permitir. Hola, Lucas. Hola, profe, disculpe la molestia, estuve ocupado. Recién hace un rato me desocupo y recién pude venir, disculpe. No Hola, buenos pasa, días, todo. no pasa nada. Importante es que estés. Bueno, le estaba mostrando a los chicos un poco el KDesimu, ¿sí? Y hay, bueno, otra fuente que tiene las 3 líneas y el conductor de protección, otra fuente que tiene las 3 líneas neutro y conductor de protección y así, bueno. Y también tiene fuentes continuas y otras cosas, ¿sí? Lo importante es que uno selecciona, por ejemplo, quiere alimentación trifásica tetrapolar con neutro, selecciona acá y lo inserta, ¿sí? Después tiene lo que es fusibles. La fusiblera se puede utilizar como si fuera una termomagnética, se puede abrir y cerrar. Fusible tiene monofásico, trifásico y tetrapolar. ¿Sí? Después tiene interruptores también. Podemos usar en este caso que sería el que estoy marcando acá, que dice automático 3, sería una termomagnética tripolar. Acá una tetrapolar. Y bueno, hay disyuntores y demás. Después hay otros protectores que todavía no vimos en la materia, que son protectores específicos para motores, como por ejemplo relé térmico, o le llama disyuntor, porque estos de otro país son guardamotores, los símbolos que están acá.
Y así ustedes pueden ir viendo. Bueno, tienen lo que es contactores. Contactores tienen un contacto normal abierto. Contactores de 2 contactos, de 3, de 4. Pulsador normal abierto. Y bueno, y ahí tiene un enclavamiento también. Cuando ustedes lo vayan usando van a ir encontrando un montón de cosas. Todos los elementos que ustedes abren acá, los seleccionan, se abre un submenú donde pueden elegir el tipo de elemento. Si es un motor, hacen clic en motor y eligen el tipo de motor. Tienen motor de 3 fases como el que tenemos en el taller. Fíjense que es ese que está ahí. Tenemos 3 fases. Conductor de protección, que sería puesta a tierra. Y bueno, nada más. O tienen conductor le da la posibilidad de conectar en estrella o en triángulo. Bueno, con motores monofásicos. Hay resistencia. Bueno, hay cosas también como para meterse un poquito en electrónica. Después están los contactos. Tienen contacto normal abierto, contacto normal cerrado. Hay combinaciones, pulsadores, ¿sí? Que son para hacer el circuito de mando. Bueno, otro tipo de pulsadores. Pulsador normal cerrado, pulsador normal abierto. La bobina. Bueno, cuando uno dibuja acá, lo que tiene que ir haciendo es buscar todos los elementos que va a necesitar. Los coloca, los ordena y luego se va a donde dice cables y selecciona los cables y va uniendo, ¿sí? Lo bueno que tiene es que dice cable de fase, tiene de diferentes colores. Cable positivo, negativo, eso es para electrónica. Y también se puede tirar una línea que ya viene con 3 cables para no andar dibujando 3 cables todos iguales. Ya viene la línea esta, por ejemplo, ¿vieron? Se dibujan 3 enseguida. Entonces unen 2 objetos trifásicos de una, sin necesidad de andar dibujando cable por cable. Bueno, algo que uno tiene que tener cuidado cuando dibuja con esto es que efectivamente, si uno va a hacer un cable, vieron, se marca un puntito, que ese puntito coincida con el inicio del borne, lo mantengo presionado y me voy hasta el otro borne. Por ejemplo, si quería conectar eso así. Tienen que verificar hacer eso con paciencia porque si queda mal conectado o queda el dibujo encimado, no, cuando simula no funciona. Bueno, no vamos a dibujar eso porque vamos a estar un rato. La idea es que ustedes lo prueben. En algún momento lo vayan probando y bueno, si les saltan dudas de cómo hacer, me pregunten. Vamos a borrar esto que está acá. Bien, ¿cómo simulo? Una vez que armé todo el circuito, armé el circuito de potencia, armé el circuito de mando, voy a simular. Este es un ejemplo que hay acá en la base de datos y son pulsadores por ahí que uno no usa, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. Cuando simulo, presiono el botón de play, tengo el botón de parada, de stop, y puedo simular. Entonces, esto es como en el tablero. Primero que voy a cerrar las protecciones. Cierro el fusible, vieron que se prenden, es como que se energiza todo. Y cierro la termomagnética. Y acá el contactor, vieron que dice KM1. Bueno, KM1 no funciona porque no lo hago funcionar de acá, desde la potencia. ¿De dónde se hace funcionar? Desde la bobina. Bien, presiono el pulsador. Ahí se energizó la bobina y fíjense que se prendió el botón de marcha, ¿sí? Y fíjense que en la simulación el motorcito indica una flecha. Si yo lo detengo, el motor se apaga. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, profe. Entonces le doy marcha. Fíjense esto. Simula todo. Fíjense cómo está el contacto abierto en la autorretención. Fíjense en el ojo de buey. El contacto abierto está abierto. Y los contactos del contactor están todos abiertos. Cuando yo pulso el pulsador de marcha, se energiza la bobina y el motor pone una flechita de que está girando. ¿Sí? Le pone el sentido de giro. Y simulo cuando lo abro. ¿Bien? Bueno. Profe, Sí.
Igual la segunda lámpara, la H2, no se está prendiendo cuando está apagado. Bien, porque esta lámpara, la H2, tiene una cosa. Está conectada a este aparatito que dice F2, que es el F2 que está acá, que es un relé térmico. El relé térmico, en caso de que el motor, por ejemplo, no sé, se sobrecalentara. Bueno, vamos de vuelta. Lo prendemos. Y le doy marcha. Ahí está. En caso de que se sobrecaliente el motor, el relé térmico lo detecta y mueve unos contactos que tiene en su interior. No mueve la potencia, sino que mueve unos contactos auxiliares. Ese contacto auxiliar es este que está acá. ¿Sí? Es un normal abierto y a su vez tiene un normal cerrado que... ¿Qué función va a cumplir este normal cerrado? Me va a interrumpir todo el circuito de mando que alimenta la bobina en caso de que el motor se sobrecaliente. ¿Se ve? ¿Lo logran ver acá el que dice F2 arriba? Sí, profe. Bien. Ese es cerrado. Y a su vez, la lámpara testigo, el H2, se va a encender cuando se cierre el F2 que es normalmente abierto. Entonces, yo voy a hacer clic en F2 en el relé térmico simulando una falla. ¿Qué va a pasar? Se abre el F2 acá arriba, que alimenta toda la bobina. Se desenergiza la bobina, el motor se detiene. ¿Por qué? Porque se abrió KM1. Luego, el F2, el normal cerrado, el normal abierto, perdón, de F2, se cerró, haciendo que se encienda este testigo. El ojo de buey este rojo, H2. ¿Qué va a pasar? Si yo esto está en un tablero, si de repente veo prendido ese ojo de buey, voy a darme cuenta que hubo un problema con el motor. El motor se sobrecalentó y el relé térmico lo detectó. ¿Sí? Sin necesidad de ir a tocar el motor. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ustedes cuando lo vayan armando se van a dar cuenta. Vamos a dejar de simular. Algo Igualmente, importante cuando Ariel, uno arma las cosas, el circuito, son los nombres. ¿Sí? Todo lo que se llame igual se acciona al mismo tiempo. Por ejemplo, vieron que F3, vamos a simular, F3, acá se llama arriba F3 y acá también dice F3. Cuando yo lo acciono, se cerró el F3 de arriba con el F3 de abajo. ¿Se ve? sí, sí, sí. Fíjate que con los contactos de potencia del contactor se llama KM1, la bobina se llama KM1 y el contacto abierto que lo maneja también el contactor, el auxiliar, se llama KM1 y el otro abierto se llama KM1. ¿Sí? Cuando se energiza esta bobina, todos los KM1 se accionan. Perdón, el relé térmico se llama F2 y va a comandar a todos los F2. ¿Cómo le cambio los nombres a las cosas? Bueno, me voy acá, le hago doble clic, se abre esta ventana, los de abajo no los toco y donde dice F2 le puedo poner el nombre que yo quiera. F3, por ejemplo. ¿Qué va a pasar ahora? El relé térmico se llama F3, pero estos contactos se llaman F2 y F2. No deberían funcionar. Lo simulamos. Cuando yo, bueno, le doy marcha al circuito, energizo todo primero, doy marcha al circuito. Si toco el relé térmico, no pasó nada, sigue funcionando el motor. ¿Vieron la flechita? El motor sigue funcionando. ¿Por qué? Porque no me movió los contactos de F2 de acá arriba. ¿Por qué? Por el relé térmico yo me equivoqué y le puse F3. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces hacemos doble clic en cada elemento y le ponemos que los nombres coincidan si tienen que coincidir, ¿no? Si tienen que ser del mismo nombre. Fíjense, por ejemplo, esta térmica que está acá arriba, que se llama F1, si yo acá los fusibles que tengo en el circuito de mando, en vez de ponerle F3, le pongo F1
y a este le pongo F1, lo que va a pasar es que cuando yo simule y cierro acá F1, se cierran los otros también. ¿Sí? Es bastante real, digamos, que uno, en vez de tener una térmica, que uno toma la fase de esa misma térmica y el neutro de esta térmica. Bueno, acá hay una térmica tripolar, debería haber por ahí una tetrapolar. Pero bueno, yo lo puedo activar de esa forma. Ahí uno puede hacer un montón de cosas. ¿Qué otros dispositivos hay? De lógica, bueno, el ladder, eso no lo metemos, graphset, entrada, salida, actuadores neumáticos, también pueden hacer circuito neumático, símbolo 2D, 3D, quería ver, relé electrónico, bueno. En los relés electrónicos tenemos un relé de falta de fase, relé de secuencia de fase, protección contra sobretensiones, y otro de monofásico y uno de protección contra sobretensiones trifásico. Y este que tiene acá, ¿qué será esto? No tiene nombre. Bueno, ¿para qué sirven esos relés? Sirven para proteger el circuito ante diferentes circunstancias, ¿sí? Este relé de falta de fase monofásico lo que hace es proteger un circuito monofásico en caso de que se corte o la fase o el neutro, ¿sí? Hay otro relé de falta de fase que trabaja distinto. Y un relé de secuencia de fase. ¿Saben lo que es la secuencia de fase? No. No. Vieron que el motor ustedes lo conectaron así, como venían los cables, y lo ideal es conectar RST, marrón, negro, rojo, respetando ese orden, ¿sí? Eso es una secuencia. Bueno, le voy a mostrar, vamos a hacer una cosa. Yo simulo el circuito. Lo vamos a energizar, lo prendo. ¿Vieron que el motor dice que gira a la derecha? En sentido horario. Sí. ¿Ven la flechita? Bueno. ¿Por qué? Porque tiene una secuencia de fases. Si yo voy a hacer una cosa, vamos a hacer una modificación acá. Invierto dos fases. Cable de fase. Lo voy a dibujar así. Bien, ¿qué hice ahí? En vez de respetar la línea, lo que hice fue dar vuelta a la fase, ¿no? La R la puse en el orden del S y la S lo puse en el donde iría R. Sí. Bueno, entonces voy a simular. Vamos a energizar. Le voy a dar marcha. Fíjense la flecha del motor. Gira en sentido contrario. ¿Lo ven? Sí. 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 Los motores trifásicos tienen eso. Si uno respeta la secuencia RST, el motor gira en sentido horario. Si uno invierte dos fases, gira en sentido antihorario. Eso pasa en los motores trifásicos, ¿sí? Esto es útil, por ejemplo, en un portón, el motorcito que hace. Hay un sistema de contactos que cuando el motor se va a cerrar, el portón se va a cerrar, el motor gira hacia un lado. Y cuando el portón se va a abrir, el motor gira en sentido inverso. Entonces, ¿qué hace? Invierte los contactos en caso de que sea un motor trifásico, si fuera un super portón gigante. Esa es una utilidad. Otra utilidad, por ejemplo, ¿vieron los puentes de grúa? ¿Conocen los puentes de grúa? Yo no. ¿Vieron esas? A ver si tenemos internet. ¿Para qué? Sí, vos sabés que en la P8, el año pasado, el anterior,
fueron a hacer toda la parte eléctrica de nuevo porque es muy vieja la escuela. Y resulta que cuando cambiaron la protección principal, el seccionador bajo carga de la escuela, Ah, ya sé cuál es, ya sé cuál es. los chicos pusieron, los instaladores pusieron al revés las fases, no la pusieron como estaba. Entonces las máquinas de carpintería empezaron a girar para el otro lado. O sea, es un problemón eso. Ahí debería haber un tipo de protección de esto, ¿viste? Claro, me explotó. Si alguna vez tuvieran que hacer un trabajo para ir a cambiar una térmica trifásica a un disyuntor trifásico, lo recomendable sería que antes de cambiarlo saquen una foto o anoten el color y cómo entra la fase para mantener el mismo orden. Si ustedes cambian una de las fases, imagínense que pasa esto, funcionan los motores trifásicos, cambian el sentido de giro. Claro. ¿Ven ahí la imagen de... Eso es un puente de grúa, ¿lo conocen? ¿Lo ven, no? Sí, profe. Bien, lo que dice el profe. Por ejemplo, en este caso, el operador, ¿qué hace? Vos tenés un control que te marca flechita para arriba y el gancho sube, ¿sí? Flechita hacia abajo, el gancho baja. ¿Qué está haciendo? El motorcito que está arriba lo que hace es girar para un lado o para el otro, nada más. Es lo mismo que un ascensor. Si yo fui a hacer la instalación y no tuve el recaudo que decía el profe Claudio de fijarme en cómo están los cables, ¿sí? Por ejemplo, fui a reparar, hacer una reparación y después los conecté de cualquier manera, me puede pasar que se inviertan las fases. Cuando se invierten las fases, ¿qué va a suceder? El operario le va a dar hacia abajo y va a subir o al revés, o le va a dar hacia arriba y el gancho va a bajar. Con su riesgo de que si hay algo frágil acá, cuando le da para arriba en vez de subir baja, lo puede romper o no. Entonces, como decía el profe, siempre que nosotros vamos a hacer un mantenimiento o algo donde hay cargas trifásicas, motores, lo que sea, tenemos que verificar eso. Esto no va a pasar nada grave, digamos, va a subir o va a bajar al revés. Lo único que hago, voy al tablero y cambio la fase de lugar. Pero puede suceder, por ejemplo, en máquinas como un compresor, que si yo le doy marcha, ¿sí? Encima de los compresores yo no veo el motor para qué lado está girando. Y si lo doy marcha y la fase está al revés, el compresor va a funcionar mal y lo que va a hacer se va a romper, digamos. Hay máquinas que si yo conecto la fase al revés se rompe. Los compresores, los equipos de refrigeración. Al ser trifásicos, si uno le funcionan de manera que no tienen que funcionar, se van a romper. Entonces es importante que respetar la secuencia de la fase, ¿sí? Y bueno, como es probable que a alguien le pase, a alguien se le ocurrió hacer estos detectores de secuencia, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay uno que dice relé de secuencia de fase. ¿Qué hace este relé? Ese relé lo que yo hago, muestrea las tres fases, las conecto antes de que entren a la carga, ¿sí? Saco un cablecito de acá y lo conecto acá, lo conecto donde dice L1, de la otra fase lo conecto en L2 y la otra fase lo conecto en L3. Y este aparato, este relé, lo que va a hacer es lo siguiente: cuando la fase esté bien, va a estar funcionando normal, pero si en algún momento se invierte la fase, me va a mover algunos contactos auxiliares, ¿sí? Entonces, si yo tuviera acá de este relé, ¿vos qué decís, Claudio? ¿Lo hacemos? ¿Así se ve? Sí, claro, yo tenemos en el taller, ahí tenemos un... En el taller hay uno. Entonces, por Y ejemplo, hacíamos una práctica con el arranque del motor trifásico. claro, hay una práctica, digamos. Entonces yo voy a tomar de acá, voy a agarrar esta fase. Ya está invertida la fase, así que esto no debería funcionar. Lo voy a hacer lo más rápido posible, así no se me aburren. Che, profe, Sí, ¿cómo se llama la aplicación? KDSIM.
Bien, voy a agregar un contacto. Voy a contactos, acá arriba. Un contacto normal cerrado. Lo voy a poner. Voy a eliminar esto. Voy a eliminar esto acá. Voy a correr un poquito más arriba. Así entra acá el muchacho este. ¿Se entiende por qué pongo un contacto normal cerrado en serie acá arriba? No. Bien. Nosotros vieron que ¿dónde iba el pulsador normal cerrado? Cuando dábamos marcha. Ponerle a este. ¿Iba arriba o digamos, iba en serie con el pulsador de marcha o iba en paralelo con el pulsador de marcha? ¿No iba en serie? Iba En en serie serie. iba. Bien. Le voy a poner K7 para que no se repita. Iba en serie, ¿sí? Todos los normales cerrados van en serie porque indican prioridad. Es decir, si se abre uno de esos normales cerrados, automáticamente el circuito se tiene que cortar. Entonces, por ejemplo, si se abre el relé térmico, el circuito tiene que parar. La bobina se tiene que desenergizar porque el motor se tiene que parar automáticamente. ¿Sí? Si yo pulso el pulsador de marcha, perdón, el de parada, el rojo, se tiene que detener automáticamente. Entonces, tiene que estar en serie. Vieron que entra la alimentación al circuito y después sigue todo en serie. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque son prioridades. Esos aparatos me están indicando cuándo el circuito funciona y cuándo no. Ahora, por ejemplo, si tengo que poner otro pulsador de parada pero de emergencia, con un golpe de puño, lo voy a poner en serie también con este, con el S1. ¿Por qué? Porque todo lo que me indica alguna prioridad va en serie. Lo que me indica opciones van en paralelo con el pulsador de marcha. Por ejemplo, quiero encender esto de dos lugares distintos. Voy a agregar un pulsador de marcha en paralelo al que ya está. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, se entiende. Bien. Entonces, ahora nosotros tenemos este detector de secuencia de fase que queremos que este motor no funcione si se invierte una fase, ¿sí? Porque es peligroso o se va a romper o lo que sea. Este detector de secuencia de fase trae unos contactos, un normal abierto, normal cerrado, y nosotros el normal cerrado lo vamos a usar acá, ¿sí? En la línea donde están todos los normales cerrados, en serie. Bueno, vamos a simular. A ver si funciona. Energizamos. Motor no prende. ¿Por qué? Ah, ya sé por qué. Eso, bueno, eso es algo del KDSIMU. Se tienen que tocar bien los contactos. Lo voy a hacer así, porque si no, no voy a poder. Poner ahí. Es decir, cada dispositivo se tiene que unir con otro por medio de un cable. Si yo los encimo, por más que los dos dibujitos coincida la punta, no va a arrancar. Espero que ahí funcione. Vamos, marcha. Ahí arrancó el motor. ¿Bien? Suponemos que, bueno, no me está tomando... Algo no me está tomando. Bien, es este cable. El que me está dando problemas es ese cable. Lo voy a llevar más arriba, más abajo. Bueno, alguien está entrando. ¿Dónde está? Permitir. Volvemos. Voy a llevar el cable un poco más abajo. El tema, bueno, ahí lo voy a poner acá. No está bien ponerlo ahí, abajo del contactor, pero lo vamos a llevar ahí para que me funcione la simulación. Si no, tendría que mover todos los dispositivos, distanciarlo un poco más. Bien. Le damos marcha. Arranca. Y... nadie me dijo que lo conecté en el mismo lugar.
¿Lo conectaste en el mismo lugar, profe? Ahora me decís. Está bien, a ver si lo toma ahora. Este, bueno, es un programa viejo, o sea, no es muy ágil poner el AutoCAD, es buenísimo, pero no tiene para simular. En marcha. Debería accionarse, pero algo no está funcionando acá. K7, K7. Bueno, nunca puse el detector de secuencia acá. Esa es la realidad. K7, L1, L3. Y este K7. Vamos a llamarlo de esta manera. No sé si había otro K9. Este se va a llamar K9. No creo que sea ese el conflicto. Vengo acá, este viene allá, este viene acá. Vamos, play. Igual ya creo que sé lo que está pasando. Sí. Bueno, lo que está pasando acá es que en realidad cuando funciona bien, el normal cerrado deja el estado como está. Digamos, cuando está funcionando mal, perdón, deja el estado como está. ¿Sí? Cuando se energiza, es decir, a ver si me explico. ¿Ahora estaría bien la secuencia como está conectado? Pregunto. Acá llega RST al detector este. No, no llega. Llega mal, entonces, ¿qué pasa? Automáticamente, como está mal, vuelve a su estado de apagado, funciona al revés, ¿sí? Cuando estuviera bien, ¿qué hace? Esto se abre, entonces yo acá en vez de poner el normal cerrado, tendría que poner el normal abierto, ¿sí? Bueno, cada marca de estos dispositivos funcionan diferente. Algunas funcionan con el contacto todo el tiempo accionado. Cuando se energiza se acciona. O cuando está funcionando mal, acciona en ese momento. Hay que ver siempre cuál es la característica del dispositivo que uno está instalando. Este programa no me dice nada. Es cuestión de probar. Pero ¿se entiende la idea? Yo lo que quería que vieran esto. Uno con un detector de secuencia muestrea la fase, ¿sí? Antes de entrar a la carga, yo tomo la secuencia y en caso de que cambie la secuencia se va a activar sus contactos auxiliares. ¿Sí? Si la secuencia está mal, el objetivo es que esto se apague. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Sí, profe. Quiero ver cómo si esto funciona. Bueno. ¿Quieren hacer alguna pregunta con respecto al programa? Profe, Ujú. yo me conecté re tarde y no sé ¿cómo se dice? Arrancar el circuito, o sea, cuál seleccionar para que sea fase, neutro, ¿entiendes? Ah, sí, está bien. Sí, igual el circuito no lo hicimos porque si no es un montón de rato y se van a aburrir. Lo único que yo les explico a los chicos es que vos tenés una barra acá, ¿sí? Igual el video de la clase lo vamos a subir, ¿eh? Ah, bien. Hay una barra acá que es una barra principal donde tenés agrupados las diferentes cosas. Por ejemplo, alimentaciones. Y ahí vos ponés, si querés poner una línea, por ejemplo, le llama L a las fases, ¿sí? Viste que acá tiene una L porque vos le ponés fase a esto Sí. para que funcione. Neutro, bueno, acá tiene también un neutro, lo colocás ahí. Y así ponés las diferentes fuentes. Por ejemplo, acá, si vos querés 3 fases y el conductor de protección, que sería el verde amarillo, lo colocás ahí. ¿Sí?
Y después, y así vas poniendo todos los dispositivos. Vas buscando acá, ¿qué quiero? Interruptores. Es decir, bueno, esto sería la térmica. Pongo la térmica. Quiero disyuntor, bueno, pongo el disyuntor. Y así voy poniendo cosas. Y después lo que hago es unir. Me voy acá donde dice cables y conexiones. Y los uno todo con cables. ¿Sí? Joya. Bueno, después le explicaba un poquito más dónde está cada uno, pero eso fíjate en el video. Así no lo aburro a tus compañeros. Bien. ¿Se entiende la idea más o menos de cómo funciona el simulador? Sí. Puede pasar, miren, a mí me ha pasado que de repente no funciona, que capaz que este es el caso incluso ahora. Algo, y es que hay unos dispositivos que no funcionan bien en el programa, porque le vuelvo a decir, el programa es viejo, o hay que cerrar el programa y volverlo a abrir. De repente, no sé, la bobina de un contactor que es re simple no funciona, hay que cerrar el programa y volver a abrir. ¿Sí? Cuando ustedes le dan a la play a la simulación, si no funciona, pasa eso. ¿Qué pasa si tenemos un corto? Quiero ver si generar un cortocircuito para que se vea el mensaje de error. Por ejemplo, sin querer hicimos algo, un puente medio raro y conecté fase con neutro. Cuando le dé play, se ha producido un cortocircuito. Bueno, el programa te lo dice enseguida. ¿Sí? Así que está bueno para hacer las cosas acá y después uno va al tablero y las prueba. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Así pasamos a lo siguiente. Por ahí, Ariel, aclararles que cuando lo que vos decís, que si por ahí ustedes van a dibujar los circuitos y no les funciona, hagan un zoom y fíjense que estén bien unidas las líneas, porque por ahí alguna vez se te queda corrido y por nada te termina dando el problema ahí. Hacen un zoom y fíjense que estén todos los puntos, donde están los nodos, ahí que Sí, coincidan todas las líneas. a veces pasa que ustedes dibujan una línea, Y no te la tomas, estás claro, no la tomó peleando. bien o la dibujé encimada, bueno. A veces Claro. pasan, por ejemplo ahí. Si ustedes miran, vieron que parece que estuviera conectado. Sin embargo, no está conectado eso. ¿Por qué? Fíjense, miren la rama donde dice 5 6. ¿Vieron a la salida? Que está en gris. No se energizó. ¿Por qué? Porque yo en vez de juntar las puntas, la punta de este dispositivo con este, yo lo que hice, me encimé, sin querer, me encimé. Está el cable encimado, no está tocando. Entonces, por eso, tienen que fijarse. A veces es práctica, de repente le va a dar unos dolores de cabeza, que uno no sabe qué pasa. Pero bueno, siempre fíjense el puntito que va recorriendo. Arranco desde el borne y llego al borne y ahí suelto. ¿Sí? Se arrastra con el mouse apretado. ¿Está? ¿Alguna pregunta? No. No, por ahí siento que fue como mucha información de golpe, pero medio que me mareé, pero después voy a ver la clase por YouTube. ¿Quieren que armemos un circuito básico acá de cero? Cuando empecemos a hacer los circuitos también puede tipo dar una explicación de un circuito fácil o darme como un tutorial o algo así. Profe, igual la clase no queda grabada después. Sí, la clase queda grabada. Sí, fíjense que no quise armar un circuito de cero porque lleva mucho tiempo. Podemos estar 2 horas dibujándolo. Este circuito lleva un rato. Y puede pasar que un cablecito quedó mal y la simulación no funciona. Puede pasar. De última, vamos a hacer una cosa. Esta clase queda grabada. Y fíjense, si algo no les sale, me preguntan. ¿Sí? Nos preguntan ahí por el Classroom. ¿Está? Joya. Ok, Sí, ¿y qué vamos a...? ¿Qué vamos a hacer? Claro, en realidad ustedes nos van a dar circuitos para hacer y nosotros tenemos que hacer la simulación. Sí, miren,
Le vamos a dar un par de problemas escritos donde ustedes, en base a la consigna, ustedes lo van a dibujar, ¿sí? No le vamos a dar el circuito hecho. ¿Ya? Ah, sí. Bien. Bien, ustedes lo van a pensar, lo hacen en la hoja y después lo dibujan acá en el programa. Yo lo que les recomendaría para practicar es que dibujen un circuito que ya saben cómo funciona y cómo es. Por ejemplo, los que hicieron en el taller. ¿Se entiende? Sí. Entonces ustedes dibujan ese que hicieron en el taller, el que tenía el pulsador de marcha, parada y los dos ojos de buey. Y ya ese circuito es re completo, parece que no, pero es re completo. Dibujan la potencia, el mando y la potencia. Y una vez, y lo prueban, y lo hacen funcionar. Eso tiene que funcionar seguro porque ustedes lo probaron y funcionó. Y ahí van a saltar dudas de cómo se maneja el programa. Es más, le digo, yo podría explicarle todo el programa y cuando ustedes lo van a hacer, le van a saltar dudas igual. Un montón. Bueno, Bien. Bien, ¿y cómo se entrega eso después? ¿Cómo? ¿Cómo se entrega eso para que ustedes vean lo que hicimos? Bien. Nosotros le vamos a dar un par de consignas y nos van a tener que presentar el planito este. Ustedes lo pueden guardar, este archivo. Nos presentan el archivo en realidad. Guardan el archivo y nos mandan este archivo. Y a su vez, la idea es que agarren el circuito. ¿Vieron? Lo tienen así como lo tengo yo ahora. Y hay aplicaciones, la idea es que aprendan a usar algunas aplicaciones para grabar pantalla. Y que ustedes graben y expliquen la simulación. Digan, bueno, acá este tiene un fusible. Que si yo lo acciono de tal manera, se cierra, se energiza todo el circuito. Qué sé yo, bla, bla. El S2, impulsador de marcha. Bueno. Y hace tal cosa. Esto se llama autorretención. ¿Bien? sí. Lo expliquen con sus palabras porque eso le va a ayudar también a entender. Che, profe, Se lo damos por escrito igual la consigna, así que no se preocupen. Sí, ¿qué te digo? Yo ando medio jugado porque no tengo compu. bien. ¿No hay para el celular? Mira, ese es un tema del... Con el tema este de este programa, que no está para el celular. Y no hay ninguno, es más. Yo he buscado y no hay ninguno para celular, así que simule. Hay de circuito de electrónica muy básico, pero no hay. Lo que podemos hacer en tu caso particular, ahí lo... ¿Cómo es tu nombre? Lautaro Brachi. Bien, doctor Obra. Lo hablamos ahí con el profe, cómo hacemos y lo coordinamos. ¿Te parece? Sí, Te cualquier aviso. cosa, trato de conseguir una NED, ¿viste? Trato. Sí, si conseguís sería lo mejor. Y fíjate, tampoco es un programa re viejo, re liviano. No Ah, sí. necesita una re computadora. Es más, con una de esas del gobierno que habían antes, es más, la viejita de gobierno, ni siquiera la nueva, funcionaba. Pues, Fíjate de conseguir, igual y hace una cosa. Avisanos en estos días si lo conseguís y si no lo conseguís, vemos otra posibilidad, ¿vale? bueno, dale. Listo. Profe, en el chat escribieron. A ver, yo no veo el chat por eso. Yo veo lo mismo que están Mauro viendo dijo lo ustedes. mismo que ¿Dónde está el que chat, Lautaro El chat, y Kiara también habló. acá está. ¿Hasta qué hora tenemos? Ahora ya les muestro un par de cositas y terminamos. Yo estoy igual, la idea es que hagan un video explicando. Bien. Bueno. Bien, nosotros para manejar todas estas cosas, los circuitos de mando, aparecen diferentes dispositivos de mando y control. ¿Sí? Por ejemplo este. ¿Qué es esto? ¿Alguien lo conoce? No. Bien, eso es un flotante No. eléctrico, ¿sí? Estos flotantes, si ustedes tienen por ejemplo, un tanque de agua, ¿sí? Este flotante va ahí y tiene... ¿Qué se puso esto? Ahí está. Va sumergido en el agua y tiene la bollita esa que se va a levantar a medida que
el agua vaya subiendo o baja, ¿sí? En su interior tiene una pelotita que si el tanque está lleno está en esta posición. Si el tanque está vacío está hacia abajo y esa pelotita toca contactos eléctricos, ¿sí? Básicamente estos adentro, ¿vieron que tiene 3 cables acá? ¿Lo ven? Sí, Básicamente adentro lo que tiene es como una llave selectora. Tiene un común, un contacto normal abierto, por decirlo de alguna manera, y otro contacto así. Y esta chapita se mueve dependiendo si está hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Esos son los 3 cables que uno ve. La entrada y 2 posibles salidas. ¿Cuál voy a usar? Bueno, depende del tanque, ¿sí? Si uno está en el tanque de arriba, por ejemplo acá en este dibujo, ¿qué es lo importante en el tanque de arriba? Que mande una señal para cortar la energía en caso de que esto se llene, ¿o no? Sí. Porque si no se rebalsa. Y la otra cosa importante es que me indique cuando está vacío para pedir agua a través de esta bomba. Porque ¿qué utilidad tiene ese circuito? Nosotros en una casa, por ejemplo, tenemos la red de agua, ¿sí? Perdón. Tenemos una red de agua. Y a veces, ¿vieron que a veces la red de agua no llega al tanque? No sé si le ha pasado. En verano, sobre todo. Sí, profe. Bien. La red no llega al tanque, entonces, ¿de qué manera se soluciona eso? Uno coloca un tanque a nivel de piso, ¿sí? Con esa manguera, con un flotante, obviamente, bueno, esas cosas, digamos, que se hacen en plomería, y que indica que corta y abre cuando este tanque se llena. Y a su vez uno coloca una bombita, una bomba de agua, que toma el agua de este tanque y la impulsa. Profe, ese dibujo, ¿qué sería una cisterna? Sería una cisterna, exactamente. Bueno, me quedó medio feo el dibujo. Pero se entiende. De la bomba salgo y lleno el tanque de arriba de la casa. ¿Se ve? sí, Entonces, hay 2 posiciones importantes. Una posición es cuando el tanque de arriba está vacío, cuando el tanque de arriba está lleno, cuando el tanque cisterna está vacío y cuando el tanque cisterna... Perdón, el tanque cisterna está vacío y cuando el tanque cisterna está lleno. Entonces, me va a hacer falta, en este circuito me va a hacer falta otro flotante, ¿o no? En el de abajo. Otro flotante eléctrico. Que me indique los 2 niveles, ¿sí? ¿Por qué son importantes estos puntos? A ver, vamos con el punto... Lo voy a poner así. A, B, C y D. ¿Por qué es importante el punto A? ¿Por qué es importante que alguien me indique el punto A? El flotante este me indique el punto A. Para que no se rebalse el tanque. Para que no se robe. Bien, entonces. ¿La bomba cómo va a estar cuando el agua llega al punto A? ¿Cómo tiene que estar? ¿En estado off o no? Apagado, se tiene que apagar cuando se... Bien, entonces en A la bomba tiene que estar en off. ¿Bien? ¿Y en B cómo tiene que estar? Prendido. On. Claro, bien. Tiene 2 posiciones, ahora vamos a hacer como más fácil. Acá el C, la bomba de abajo, vamos al tanque cisterna de abajo. ¿Sí? En esa posición, ¿cómo tiene que estar la bomba? Prendido. Prendido. ¿Por qué? Porque tiene agua para tirar para arriba. ¿Sí? Pero eso también no depende de arriba, porque si está lleno y abajo también está lleno, no le va a seguir dando agua. Claro, bueno, ahí vamos con las relaciones, ¿sí? Pero primero veamos los 2 casos. Entonces, y en el caso de abajo, ¿cómo tiene que estar? Apagado. Apagado, porque ¿qué pasa si una bomba funciona en vacío? Se rompe, se llena de aire. Exactamente, entonces. Hay 4 posibles estados y a su vez la combinación de ellos hay 2 más importantes. Uno de los más importantes es este. Sí o sí la bomba tiene que estar apagada si estoy en este nivel porque si no la bomba se rompe.
Y el otro más importante es este. ¿Por qué? Porque si no, el tanque se rebalsa y después a las 2 de la mañana tengo el agua hasta todo el patio inundado. ¿Se ve? Bien, ¿cómo se va a regular eso? Por medio de los contactos del flotante. ¿Sí? De este flotante de acá arriba y el flotante de acá abajo. Entonces, vamos a hacer un esquemita así rapidito. No se me aburren. Si yo salgo con una fase y entro al flotante de abajo, ¿sí? Cuando está en posición vacío, ¿tiene que conducir corriente? ¿Cómo fue la pregunta, profe? No escuché bien. Bien, yo entro al flotante con energía, ¿sí? Y cuando está el tanque vacío, el de abajo, el cisterna, ¿tiene que conducir corriente? No. No, entonces, cuando el tanque está vacío, yo tengo que estar en la posición abierto, ¿sí? Con el tanque, vamos a poner así, cisterna, vacío. ¿Cómo sé, profe, si en la posición vacío, o sea, el flotante hacia abajo colgando, cuál es normalmente abierto? ¿Cómo hacen? ¿Con qué herramienta? ¿Cómo se llama el flotante que tendría que usar la cisterna? Un Porque no flotante es. eléctrico. Ah, el mismo, no se puede usar el otro. Hay dos, ahí le No iba a sería mostrar eléctrico. los dos modelos, ¿sí? Ah, bien. Pero funcionan igual, ¿eh? ¿Cómo sé yo cuando, por ejemplo, este está en posición de que está flotando, ¿sí? Va a tener contacto en alguno o en el otro no. Bien. Ahora, si está en posición que no hay agua, ¿yo qué necesito en el circuito? Usar el normal abierto, ¿o no? Entonces, lo que voy a hacer es levantar el flotante y voy a medir continuidad entre los tres bornes. Tengo que encontrar los dos que sean normal abierto, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien. Después la energía, antes de llegar a la bomba, como el que manda también tiene prioridad, es el tanque de arriba, tengo que ir con energía al flotante de arriba. Si el tanque de arriba está vacío, ¿sí? O sea, también está en la posición vacío. ¿Cómo debería estar el contacto del flotante de arriba? Tanque elevado, vamos a poner. ¿Debería estar cerrado si el tanque está vacío? Sí, si el tanque está vacío, creo que sí o no. Claro, debería estar pidiendo agua, debería estar cerrado. Entonces lo mismo, cuelgo el flotante y mido continuidad. Entre las dos que encuentro continuidad, digamos que hay continuidad, significa que estoy entre un contacto abierto, normal cerrado. Entonces utilizo normal cerrado. Y después de ahí, bueno. Este esquema es como la secuencia entre los dos flotantes. Hay diferentes maneras de hacerlo, ¿sí? Si la bomba es muy chiquita, como estos contactos soportan 10 amperes, muchas casas ustedes van a encontrar esto, que está conectado a la bomba directo y de la bomba va a neutro, ¿sí? Eso es como una opción. O si no, ¿cuál sería la otra? Bien, eso sería una opción. La otra opción es lo mismo. Quiero dibujar. Que sería la opción correcta en realidad. La opción, en realidad tampoco correcta, sería más correcta. Voy al contacto abierto del cisterna. Lo voy a dibujar igual, no lo voy a volver a escribir porque si no perdemos mucho tiempo. Al cerrado del tanque. Y de ahí me voy. ¿Qué era esto? ¿Una bobina? No. La bobina del contactor. Y obviamente el contactor con sus tres contactos de potencia y la bombita es monofásica, ¿qué voy a hacer? Fase y neutro nomás. Claro, fase y neutro. Conecto acá fase.
Acá le voy a conectar neutro. Y antes de bajar a la bomba, siempre acordémonos de que hay que hacer este rulito. Ah, ya entendí. Y me voy a la bomba, ¿sí? Eso sería una manera semi-correcta. ¿Cuánta tensión tenemos acá? En el circuito de mando. 220. 220 volts. ¿Qué pasa si el flotante se pincha? ¿Con cuánta tensión estaría el agua? Con 220 volts. 220 volts. ¿Le parece que eso es muy seguro? No. No. Bien, entonces, vamos con la otra manera, la más correcta, por decirlo, la correcta en realidad. Vamos a poner un cuadradito, lo vamos a separar, así no generamos confusión. Este en uno, este en otro. ¿Sí? Son dos opciones. Me voy a ir más abajo. Acá mismo, acá al lado. A ver dónde quedará más prolijo. Bien, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué hacemos? ¿Qué les parece a ustedes que debería usar para hacerlo seguro eso? Una puesta a tierra en el agua. Va a saltar el disyuntor. Sería seguro, pero... Bueno, te darías cuenta que hay un problema. Va a ser un dolor de cabeza, pero te darías cuenta que hay un problema. Voy dibujando mientras voy dibujando los contactos. ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Qué debería usar para que este circuito sea seguro? ¿Por qué? Porque ese flotante está sumergido. Y si yo lo conecto a la fase y el neutro, en el agua, si de repente el flotante se pincha o el cable se pincha, en el agua voy a tener 220. Entonces no es seguro. ¿Sí? Voy a energizar el agua. Ahora, ¿de qué manera debería hacerlo yo para que esto sea seguro? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué harían ustedes? Estamos de acuerdo que esto lo vamos a conectar a un contactor. Dijimos que esa es la manera correcta. Sí. ¿Y a ustedes qué les parece esto? ¿Cuál será el problema del agua con 220? Si en realidad si el problema son los 220, ¿qué debería tener yo? A ver, ¿alguien? Tiren, si se le ocurre cualquier cosa, tírenlo, digamos, no hay nada, ninguna respuesta está mal. Es decir, puede ser la respuesta mal, pero no pasa nada, estamos entre nosotros. ¿No se le ocurre nada? Viene el vecino y le dice, ¿sabes qué? Le tengo miedo a que el flotante tenga 220. ¿Cómo lo solucionamos? Y... ¿Qué respuesta le dan al vecino? Y a la suerte, al azar. A la suerte al azar, ¿cómo sería eso? Sí. Pero el vecino tiene miedo, no quiere que haga la suerte, no quiere estar al azar. Vamos, ustedes con un circuito electrónico, ¿se electrocutarían? Profe, ¿Sí? ¿en el circuito ya hay un disyuntor y una térmica? Hay disyuntor, hay térmica, ¿sí? Ah, entonces... Ay, idea. Que se deje molestar el vecino. Y sí. No, ni idea, profe. Bueno, volvemos a la pregunta. Con un circuito de electrónica, ¿ustedes podrían sufrir una electrocución? Perdón. Y... ¿Con cuánta tensión trabajan en electrónica? ¿Nunca trabajaron en electrónica? ¿Nunca hicieron nada en electrónica? Re poco, profe. Re poco, mirá. Esa respuesta me gustó. Bueno, ¿trabajan con corriente continua? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo?
Sí, Y trabajan con 12 volt. ¿Sí? Los autos, por ejemplo, ¿cuánto trabajan? Con 12 volt. sí. Sí. Bien, 12 volt es una tensión de seguridad, ¿sí? Ustedes pueden trabajar con esto con 12 volt y esto estaría seguro. Entonces, el tema este que ustedes tendrían que poner acá, un transformador acá, Ah, de 12 volt, ¿sí? Y lo voy a dibujar así, le estoy dibujando el bobinado del transformador, conectado a 220 volt. Eso sería la manera correcta de hacerlo, ¿sí? Uno debería comprarse un transformador de 12 volt, ¿sí? De 220 volt a 12 volt. Hace el circuito de mando en 12 volt. Y obviamente la bobina de este contactor. ¿De cuánto será la bobina de esto? Vieron que la característica del contactor que hay que tener en cuenta. Bobina, por ejemplo, la que trabajamos en el taller es bobina de cuánto. Bobina de 220, profe. Bobina de 220, porque le conectamos 220 directo. En este caso tendrían que tener una bobina de 12, ¿sí? Entonces ahí los flotantes, porque esto era un flotante, acuérdense que esto era un flotante, este es otro flotante, está sumergido en el agua y no hay problema de una posible electrocución, ¿sí? Es un sistema más seguro. Ahora, la pregunta es esta. ¿Se hace eso, profe? Y casi en ningún lado. Esa es la realidad. Se debería hacer, pero casi no lo hace nadie, ¿sí? En las casas, cuando las bombas son chiquitas, lo más seguro que ustedes van a encontrar es el primero, ¿sí? Esta opción. Con la bomba directo. No es recomendable, pero es lo que se hace, ¿sí? Porque es una opción económica. Lo siguiente que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en edificios, si alguna vez van a trabajar en edificios, es esta opción, que está bien, pero no está del todo bien, ¿sí? Es como que tiene ese riesgo de seguridad. Y la opción correcta sería esto. ¿Está? Pregunta, ¿qué cambiaría si la bomba fuera trifásica en el circuito de potencia? ¿Qué cambiaría? Mientras yo termino de hacer el esquema como tiene que ser. ¿Qué cambiaría si yo en vez de una bomba monofásica tengo una bomba trifásica? Si es trifásica, Sí. ahí irían puesta a tierra, ¿no? Sí, es monofásica también, ¿eh? Importante. Ah, no tenés que hacer ese puente, profe, que hiciste. Exactamente, bajás con las 3 directo y salgo con las 3 derecho. Claro. ¿Sí? Que le estoy preguntando cosas que ya hicieron incluso el otro día. Creo que la mayoría ya las hizo. Sí, Bueno, ¿se entiende esto? sí. Bien. Volvemos acá, ya terminamos, se lo nombro. Entonces, ¿esto qué es? Esto es un flotante eléctrico. ¿Sí? Hay otro modelo de flotante eléctrico que es este modelo. Funciona igual. Hay que regular las bollitas. Si es para el de arriba, si es para el de abajo, se dan vuelta. Si es para la cisterna o si es para el tanque elevado, hay que dar vuelta a las bollitas. Pero eso por lo general, muchas veces a nosotros los electricistas nos llaman para ver la parte eléctrica. Esto lo hizo la persona que hace la plomería. Salvo que hagamos todo, ¿sí? Pero también fíjense que tiene 3 cables. Es lo mismo. ¿Qué otro elemento de control tenemos? ¿Cómo se llama esto que está acá? Fotocélula. Fotocélula. Bien. Este es un elemento de control que ¿qué hace? Si está de día se apagan y si están de noche se prenden. Bien. Perfecto. Hace eso. Controla
lo que sea que funcione durante el día, que durante el día no funcione y durante la noche sí. ¿Sí? Bueno, el rojo siempre es retorno. ¿Sí? En este caso tiene 3 cables. Base, bueno, siempre el rojo retorno y los otros 2 colores tengo que ver, depende del fabricante de qué color lo hizo, pero siempre el color claro va a ser neutro, ¿sí? Entonces el que queda acá, el negro, por ejemplo, en este caso, ¿qué es? El negro sería el que le trae energía, fase. Y el color claro, neutro. Esto como lo fabrican chinos y demás, no tienen ningún código de color que, bueno, que se respeta en Argentina. También, esto de acá, ¿qué sería también? Es otra fotocélula, ¿sí? La diferencia de esta fotocélula que con la anterior es que tiene 4 cables. Lo único que va a cambiar, bueno, uno tiene que ver ahí el esquema de conexión, es que tiene un neutro para alimentar a la fotocélula y un neutro que va derecho a la carga. ¿Sí? O va derecho a la lámpara o lo que sea que yo quiera alimentar. Bien, este es otro tipo de fotocélula que trae una base tipo NEMA, se llama, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? Yo dejo conectada la base y se me rompe la fotocélula y lo único que cambio es el módulo de arriba, ¿sí? Esto por ahí se usa mucho en iluminación exterior, en lo que es iluminación de las calles, ¿sí? Iluminación pública. O en estacionamientos, cosas más grandes. Bueno, ¿qué es esto que tenemos acá? Estos dos. ¿Alguien sabe? Sensor de movimiento. Sensores de movimiento. Bien. Este es un sensor de movimiento que se llama sensor de movimiento de 180 grados. ¿Sí? Bueno, no me va a salir dibujo. Estos son de 180 grados. Son para pared. Bueno, si se acomoda de cierta manera se pueden poner en el techo también. Y estos son sensores de 360 grados. ¿Sí? Estos se ponen en el techo. ¿Dónde se usan? Por ejemplo, a la salida de un ascensor en un edificio. Entonces, cuando sale alguien del ascensor, se prende la luz del pasillo. Por ejemplo. ¿Sí? También tienen 3 cables. Donde siempre el rojo. ¿Qué es el rojo? Fácil. Retorno. No, me cago. Siempre el rojo retorno. En estas cosas siempre respetan eso. No sé si por el inglés, no sé. Pero el rojo siempre retorno. El resto puede ser cualquier cosa. Pero hay que ver. Bien. ¿Qué es esto que tengo acá? Un final de carrera. Final de carrera. Los finales de carrera siempre traen 3 cables, ¿sí? Donde tenemos un común con una chapita que da a un normal cerrado, en este caso sería normal cerrado, y el otro normal abierto. ¿Cómo se acciona esto? La chapita está conectada a la ruedita, digamos a la palanquita, y cuando yo toco la palanquita se cambia de estado, ¿sí? Eso no tiene mucha ciencia. Esto se utilizan en ascensores, en portones y demás, ¿sí? Cuando algo toca, algo se está moviendo, toca, acciona. Depende de lo que yo quiera hacer, lo voy a conectar en el normal cerrado o en el normal abierto, ¿sí? Este, por ejemplo, se ven las 3 patitas porque es un final de carrera, fíjense, es un final de carrera bastante sencillo. Y algo que quiero que vean acá. ¿Vieron que dice 10 amperes? Sí. Bien, lo que te está diciendo es que si vos tenés, ¿cómo se llama? La corriente máxima que circula por los contactos es 10 amperes. Bueno, lo que hablamos siempre, todas estas cositas, las llaves, lo que sea, que se usan para el mando, lo máximo es 10 amperes. Si le pasamos más corriente, se destruye. Bueno, este es un poquito más industrial, el de la derecha.
Pero el principio de funcionamiento es lo mismo que está acá. Y ya entramos a algo un poquito más complejo, que es, bueno, el que le había contado ahí en el KDSIMU, que es el detector de secuencia. ¿Sí? Donde de esta manera se colocan las tres fases acá y ¿cómo se dice? Las tres fases se muestrean acá. Se dice se muestrea porque no sale una carga. Yo acá abajo de esto no voy a conectar un motor, ¿sí? Simplemente le conecto las tres fases, nada más. Y lo que tiene son contactos. Acá tiene esto de seguramente, no alcanzo el dibujo, pero seguro, porque este es el común. Y acá adentro este debe ser normal cerrado y este debe ser normal abierto. ¿Está? Entonces, en caso de falla, se acciona uno u otro. Cambia de estado. ¿Sí? Detector de secuencia. Y este es un detector de sobrefase o alta, de sobre o baja tensión. Hay de estos, hay monofásicos, hay trifásicos y demás. En este caso es este es tetrapolar, detecta si hay sobretensiones, si hay bajas tensiones y si falta alguna de las fases. Entonces, ¿qué se hace? Se conecta las fases ahí, las tres fases. Bueno, este no tiene tornillo ahí, pero en algunos modelos sí. RST y se conecta neutro. Y bueno, y acá abajo tiene los contactos de mando. Que maneja, tiene un normal cerrado, normal abierto y un común. Igual que el anterior. Y bueno, todo esto que le mostraba recién son todos dispositivos de mando que nos van a ayudar a proteger la instalación, a mandar señales o a automatizar algo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el de falta de fase, ¿qué va a pasar? Si de repente se corta una fase, ¿qué le hace a un motor trifásico que no haya una fase? ¿Ustedes saben? No, ni idea, profe. Un motor trifásico va a seguir funcionando sin una fase, pero funciona mucho más lento y zapatea. Es como que hace un ruido. Cada vez que da una vuelta hace un ruido, ¿sí? Se dice que zapatea. Y obviamente se va a romper. Entonces, si yo lo pongo, uso sus contactos auxiliares para manejar un circuito de mando de un motor, cuando se cayó una fase porque, no sé, alguien estaba haciendo mantenimiento de la línea y se le cortó el cable o lo que sea, este aparato va a apagar automáticamente el circuito de mando y el motor va a dejar de funcionar, ¿sí? Lo mismo si hay baja tensión. Si en vez de 380 hay, no sé, 250 volt en tres fases, el motor funciona mal con baja tensión, también se puede quemar. Entonces, si hay baja tensión, automáticamente también me corta. Importante, estos no cortan la potencia, no cortan al motor. Es decir, acá abajo tengo conectado el motor. No, cortan el mando. ¿Por qué les digo esto? Yo el otro día fui a relevar un tablero y tenían uno de estos que protegía un motor. Y el que lo puso conectó las tres fases, neutro, bárbaro, y acá abajo no le conectó nada. ¿Sí? No conectó al circuito de mando estos contactos de abajo, los normales cerrados, normal abierto. Entonces, ¿protegía algo? No, nada. No, nada, lo único que hacía se prendía o se apagaba la luz. De acá del aparatito, nada más. Porque el aparato el bicho lo que hace, le manda una instrucción a sus contactos normales abiertos, normales cerrados. Nada más. Entonces, si yo quiero que esto funcione realmente, yo lo tengo que conectar al circuito de mando. Y ahí sí va a funcionar. Si no, no tiene sentido ponerlo. Pero bueno, por ahí es un error de concepto. Que yo conecte las tres fases acá arriba no me hace nada. Es como si tuviera una lámpara ahí consumiendo energía, nada más. Lo mismo con este. Si yo no conecto los circuitos del circuito de mando, conecto sus contactos auxiliares, no sirve de nada ponerlo. Bueno, chicos, ¿alguna duda hasta acá? No. Fue medio largo. Disculpen, tuvimos 1 hora y media casi. Bueno, un poquito menos porque demoramos en arrancar.
Yo ahora le voy a subir al Classroom el KDesimu para que lo descarguen, las instrucciones de cómo instalarlo y cómo usarlo. Bueno, y el video de la clase. ¿Estamos? Y la consigna. De lo que hay que hacer con la fecha de entrega y demás. Bueno, Lo que estaría bueno, Ariel, es vos le subís ahora el KDesimu y lo que podemos hacer, si quieren, a todas, les digo que si hay dudas generales podemos volver a conectarnos mañana o el viernes. Claro. No sé en qué horario les quedaría cómodo, quizá más temprano o más tarde. por ahí. la mañana sería ideal. Por la mañana, bueno, Y más temprano. más temprano. Bueno, ¿En qué horario le quedaría bien a la mañana? podríamos coordinar un horario pensar. Sí, pensémoslo porque se complica la mañana. Mañana a la mañana no hay, no, o sea, no tenemos clases nosotros. A mí se me El recomplica. viernes, Sí, un horario que puedan por todos. 10, También puede ser más 10 y tarde media, también. ¿no? No necesariamente tenemos Tipo 10:30 estaría bien. Bueno, Sí, Mañana 10 y temprano, media, quizá sí. tarde. Nosotros ahora mismo tenemos que, los de la burbuja azul y, no sé, en general creo que tenemos tarea, no sé si podríamos hacerlo de último mañana a la tarde, porque ahora mismo está para entregar lo de superposición, está de entregar organización industrial, mañana tenemos que entregar lo de hidráulica, así que tendríamos que ver eso, porque se complica un poco.